Ok, vamos a ver. Listo. Bueno, pues, hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Esta es nuestra sesión de esta semana en donde platicaremos de el tema del storyboard. En la actividad anterior estuvieron trabajando con el diseño de personajes y escenarios. Estuve revisando las evidencias que me enviaron. Creo que algunos personajes están pues muy bien elaborados porque lograron planear o hacer un estudio de las posturas y de los gestos para poder representarlo. Entre más amplio es el estudio de gestos y posturas, pues más fácil van a poder ilustrarlo en su animación. Y en el caso de los escenarios, bueno, pues vi varias cosas interesantes. Algunos utilizaron técnicas manuales, algunos utilizaron técnicas más como de sombreado, como si fuesen bocetos. Algunos utilizaron, hubo un equipo que incluso utilizó un software para hacer una renderización de un escenario como en 3D. Y en fin, estuve viendo diferentes alternativas que me estuvieron enviando y me parece que algunas pueden ser muy interesantes para poder utilizarlas. Otras me parecen un poco extrañas, como el caso de una en donde, bueno, diseñaron los personajes con una aplicación de diseño digital, pero el escenario está hecho con una técnica manual. Entonces, pues bueno, a lo mejor podría funcionar. Tendrían que revisar a ver cómo se ve ese personaje haciendo sus acciones en ese escenario con una técnica diferente. Perdón. En fin, de los que me enviaron revisión, estuve colocándoles comentarios. Sería bueno que los leyeran para ver si no tienen que hacer algún ajuste o completar la actividad. Pero por ahora, en esta semana, vamos a platicar acerca del siguiente documento, que es el que nos va a servir para planear nuestro trabajo de animación, y es el que se llama Storyboard. Bueno, a ver, para poder empezar a explicar esto, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, si ustedes se van a Teams, a el canal de la unidad de bloque 2, van a ver que les coloqué esta, esta publicación. Aquí yo les comparto un vínculo que lleva a este video. Este video es un breve video tutorial de el mismo youtuber o el mismo director de cine que les mostré en la sesión anterior, el que explicaba cómo se hacía el guión literario. Bueno, pues también tiene un video para explicar cómo se hace un guión técnico y para qué sirve. El guión técnico es un documento que sirve para establecer cuáles van a ser las escenas que se van a mostrar en la animación o en el cortometraje o en un videoclip, etcétera. Se diferencia del guión literario porque el guión técnico tiene dibujos en donde uno establece qué es lo que se va a ver en la cámara, y a veces hay formatos que incluso le colocan cómo se va a acomodar la cámara dentro del set, y eso es muy descriptivo para quienes van a realizar la producción. Hay diferentes guiones técnicos. Hay algunos que son más sencillos, que nada más van indicando con una tabla con texto eh, dónde se va a acomodar los personajes, cuáles van a ser los tipos de tomas, los ángulos, movimientos, el tiempo que dura cada toma, el diálogo, y hay otros que le van incluyendo las viñetas o los dibujos de las escenas, y hay otros que van incluyendo donde se va a acomodar las cámaras. Entonces, bueno, hay diferentes. Yo les voy a mostrar ahorita una plantilla que vamos a utilizar para hacer este trabajo. Pero antes de explicar eso, me interesa que nos familiaricemos con algunos conceptos que tienen que describirse
en esta actividad. Lo primero es los acomodos que va a tener las cámaras. Y eso me refiero al ángulo, a los movimientos y a los acercamientos. Lo primero que hay que ver es que cuando estamos grabando, nosotros podemos utilizar diferentes ángulos para grabar una escena. El primero de los ángulos es el cenital. Este es cuando tenemos la cámara arriba del objeto o del personaje. Este sirve como para ir siguiendo su camino cuando va avanzando e ir viéndolo desde la cabeza. O, por ejemplo, cuando un objeto u otro personaje van a caer desde arriba y le van a caer encima al personaje, a lo mejor podemos poner una cámara y entonces el personaje volteará hacia arriba y ahí sucederá como la sorpresa. Otro de los ángulos es el picado. En el picado tenemos que colocar la cámara inclinada sobre el personaje. A veces se confunde el ángulo picado con el ángulo cenital. La diferencia está en que el ángulo cenital hace un ángulo de 90 grados con respecto del piso. En cambio, el picado, pues lo hace inclinado en todos sus ángulos. El otro ángulo es el normal, es el que toma de frente al personaje y es el que, bueno, la grabación se realiza en paralelo con el piso. Otro de los ángulos es el contrapicado. El contrapicado es cuando colocamos la cámara por debajo del personaje, pero en inclinado viendo hacia arriba. Este tipo de toma es muy útil cuando queremos hacer ver que el personaje parezca más grande. Es el tipo de ángulo que le hacían a Hagrid en Harry Potter y por eso se veía tan grande. Y el último ángulo es el nadir. El nadir es cuando colocamos la cámara por debajo del personaje, como cuando queremos tener como la vista de una hormiga que está por debajo de él y el personaje camina por enfrente, por encima y lo pisa. Bueno, pues es este tipo de ángulo nadir. Entonces, estos ángulos hay que recordarlos. Este documento y los que les voy a mostrar van a estar disponibles en la sección de tareas para que los puedan observar. Cerrar y les voy a mostrar el siguiente esquema. En el siguiente esquema se representan los diferentes acercamientos o alejamientos que se le puede hacer a un personaje. Cuando nos acercamos mucho y enfocamos una parte del rostro, por ejemplo, de las cejas a la nariz, eso se llama un extreme close-up. Es el tipo de acercamiento cuando queremos ver la expresión en la mirada. Pero si nos alejamos un poquito y alcanzamos a ver ya la boca, las cejas y la boca, eso es un big close-up. Aquí todavía no se ve la cabeza completa. Cuando ya se ve la cabeza completa, e incluso cuando ya se ve el cuello, esto es un close-up. Y después, cuando ya se alcanza a ver la mitad del pecho y la cabeza, este es un medium close-up. Todas estas tomas son tan cercanas que se utilizan para enfocar a una sola persona. Cuando queremos integrar a más personas, tenemos que alejar un poco la cámara y entonces empezamos a ver ya al personaje desde el ombligo hacia la cabeza. Y esto ya es un medium shot. Aquí es cuando ya empezamos a ver un poco el paisaje. Entonces, entonces el entorno ya empieza a tener un poquito más de sentido. El siguiente alejamiento es el medium long shot. Es de las rodillas hasta la cabeza. Este es el tipo de toma que se hace, por ejemplo, en las películas western, cuando los personajes se enfrentan y se tiene que ver las manos y la cadera para las pistolas, etcétera. Bueno, este es el tipo de toma. El siguiente es el long shot. En el long shot ya se alcanza a ver todo el personaje completo y se empieza a ver mucho más el paisaje. De hecho, el paisaje empieza a tener un protagonismo en esta toma porque abarca la mayor parte. Y por último tenemos el extreme long shot. En el extreme long shot
podemos ver ya todo el paisaje y podemos ver el personaje en pequeño. Aquí el personaje ya deja de ser protagonista de la toma porque se muestra todo lo demás. Entonces tenemos que recordar estos diferentes acercamientos y alejamientos para poder nombrarlos con el lenguaje técnico que corresponde, porque así es como lo debemos describir en el storyboard. Otro de los asuntos que tenemos que recordar son los movimientos de cámara. Hay dos tipos de movimientos de cámara. Están los de rotación y los de traslación. En los de rotación, la cámara no se mueve del lugar en donde fue situada, solamente se mueve en su eje. Y por ejemplo, tenemos el paneo, el pan, que es donde la cámara se mueve de izquierda a derecha y viceversa, y sirve como para grabar un aspecto de un paisaje. O por ejemplo, cuando estamos grabando a un auto que se mueve muy rápido y la cámara no se mueve de donde está parada y hace nada más el recorrido, el seguimiento del auto, bueno, eso es un paneo. Otro es el tilt, en donde la cámara hace una grabación desde el piso hacia arriba. Por ejemplo, cuando queremos introducir un personaje a una escena y tenemos que mostrar cómo está vestido, entonces la cámara lo graba desde los zapatos y luego lo va mostrando hacia arriba, hacia el pantalón, luego la camisa y luego ya la cara y el sombrero. Entonces eso es un movimiento de tilt y puede funcionar igual de arriba hacia abajo. Y por último, el roll. En el roll, lo que sucede es que la cámara gira y hace creer como cuando una persona recibe un balonazo y entonces la persona cae hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ese es el tipo de toma que hace el roll. Luego, el siguiente movimiento son los de traslación. En los movimientos de traslación, la cámara sí se mueve del lugar en donde fue sentada. A menudo lo que hace es que uno camina con la cámara, cuidando que no tiemble demasiado, o se coloca la cámara encima de un carrito que se va desplazando a través de unos rieles. Entonces, esas son algunas técnicas que se pueden utilizar cuando uno graba. El primero de los movimientos de traslación es el dolly. En el dolly, la cámara avanza hacia adelante o hacia atrás y las personas o los sujetos de la toma van caminando a través de ella y van abriéndole paso para que la cámara pueda seguir grabando. En el track es parecido al dolly, nada más que es hacia los lados. Entonces la cámara, por ejemplo, si una cámara quiere mostrar las mesas de un restaurante, se colocan los rieles en el piso todo lo largo del restaurante y la cámara va grabando todas las mesas. No es como el dolly que lo te graba de adelante hacia atrás, sino que es como lo graba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y por último, el boom. El boom es un movimiento que se hacía con una grúa. Se coloca la cámara a un brazo mecánico y entonces la cámara sube o baja. O ahorita ese tipo de grabaciones pues ya la hacen los drones, porque ellos pueden subir y bajar fácilmente. Pero bueno, esos son los tres movimientos que hace la cámara. Entonces, para poder utilizar estos conceptos, hay que tener bien claro cuáles van a ser las escenas que vamos a recrear en nuestro storyboard. Entonces, yo les coloqué junto con las instrucciones de la actividad un archivo de PowerPoint. Ese archivo de PowerPoint es una plantilla que ustedes podrían usar para poder elaborar su storyboard, aunque hay muchas plataformas en internet que permiten hacer storyboard. Es este de aquí, ¿ok? Y ya hay diferentes formatos. Incluso hay plantillas de storyboard en Canva, en donde podrían trabajar de manera colaborativa y que cada integrante vaya subiendo allí la información de las diferentes escenas que les haya tocado. Pero bueno, para saber cómo realizar este documento, vamos a hacer una prueba. Yo ya tengo dibujadas algunas tomas de una historia simulada. En mis dibujos
no soy muy, o sea, no los hago a mucho detalle, nada más voy ilustrando para mostrar qué es lo que quisiera que apareciera en cada una de las tomas. En el storyboard es importante que no se resuman las tomas, tienen que mostrarse cada una de las que van a aparecer para que quien vaya a ilustrar las escenas o quien vaya a grabar las escenas sepa qué es lo que debe aparecer a cámara. Aquí yo tengo una escena donde un personaje aparece en un campo. La primera toma tiene que ser amplia, tiene que ser un extreme long shot para que se vea todo el paisaje. Y yo coloqué aquí una flecha. Las flechas indican hacia dónde se mueve la cámara, o si hace acercamientos o si hace alejamientos. Entonces, aquí lo que estoy indicando es que la cámara va a hacer un paneo, o sea que va a empezar la grabación desde aquí, desde la izquierda, y va a ir grabando hacia la derecha para que se vaya viendo el paisaje. En mi siguiente ilustración, yo observo el personaje desde arriba, es haciendo un picnic. Entonces aquí ella está colocando el mantel y aquí tiene la canasta de víveres. Y es una toma desde un ángulo cenital, o sea, desde arriba. Por lo tanto, las flechas, cuando están acomodadas de esta manera, están indicando que la cámara va a hacer como un dolly, digo, como un boom, porque la cámara va a bajar hacia hacer un acercamiento al personaje, pero va a estar en ángulo cenital. Y por último, en la última toma de esta escena, muestra a mi personaje sorprendido porque escucha un ruido y en la parte de atrás hay unos ojos que están en el bosque y que la están observando. Entonces, para hacerlo más dramático, yo coloqué las flechas para indicar que aquí va a suceder un dolly, o sea, un acercamiento donde pasa el personaje, la cámara, y va a llegar hasta la mirada de los ojos. Entonces, esas son mis tres ilustraciones. Como ven, no tienen que ser muy detalladas en su dibujo, pero tienen que ser claras, tienen que ser explicativas, tienen que dejar bien entendido cuál es la intención que quiero que tengan cada una de las tomas. Entonces, yo estos dibujos los elaboré en Adobe Illustrator, incluso los podrían hacer a mano, nada más que tienen que verse bien y podrían escanearlos para llevarlos al documento de PowerPoint. Yo los exporté en formato JPG y así es como los voy a insertar. Entonces, este es mi formato de storyboard y aquí vamos a empezar a llenarlo para que vean cómo debe de redactarse. Sería bueno que vayan duplicando las hojas de la plantilla que vayan a utilizar para que puedan eh, pues, redactar cada una de las hojas. Bueno, primero, en la parte de arriba, si son un equipo, pues bueno, pongan los nombres de los integrantes del equipo aquí en la parte de arriba. Yo, bueno, lo estoy haciendo solo, entonces pongo mi nombre. Mi película se va a llamar Día de Campo. Y las obras que ustedes planearon se dividen en diferentes escenas. Bueno, hay algunas obras, bueno, hay algunos videos que a lo mejor nada más van a tener una sola escena y muchas tomas. Y hay algunos otros videos que tienen varias escenas muy cortitas. Entonces, dependiendo de cómo lo hayan planeado, aquí tienen que poner el nombre de la escena. Bueno, ya sé, mejor mi película se va a llamar Picnic. Y la primera escena se va a llamar Día de Campo. Aquí, como pueden ver, las páginas tienen que numerarse porque a veces hay storyboards que se hacen muy largos. Hay storyboards que llegan a convertirse en un libro, pero pues bueno, no va a ser el caso porque el proyecto que estamos haciendo es más corto. Entonces, por el momento, yo solamente voy a tener una sola página. Y como pueden ver, cada escena se divide en tomas. Toma es cada una de las cosas que se muestra a cámara y yo ya planeé 3 tomas.
Entonces, mi primera toma va a ser la cortinilla con el nombre del video. Se llama Picnic. Mi primera cortinilla va a mostrar el texto en blanco y el cuadro se va a mostrar en negro, porque bueno, es una obra un poco dramática. Mi primer cortinilla va a durar 2 segundos. Yo creo que es suficiente para poder mostrar de una manera rápida. Aquí abajo tenemos que colocar las instrucciones de qué es lo que se va a mostrar. Entonces, esto de aquí se llama cortinilla inicial. Va a aparecer el título. El título es Picnic. Y luego van a ver que aparecen unas iniciales que dice VFX. Esto quiere decir Video Effects, o sea, efectos de video. Y aquí indicamos cómo queremos que se muestre el texto. Yo quiero que se muestre con un fade in, o sea, que aparezca gradualmente. Y luego quiero que desaparezca con un fade out. Entonces va a aparecer lentamente, va a mostrarse al 100% de opacidad del texto, sin movimiento, y luego va a desaparecer con un fade out. Y de esa manera cambiamos a la siguiente toma. Entonces, lo que podemos ver aquí es el primer dibujo que yo hice, y aquí yo le voy a indicar que primero tengo que dar una instrucción breve de qué es lo que se muestra. No tengo que ser muy explícito porque ya lo estamos viendo en el dibujo. Aparece María en escena. Se puede ver el paisaje completo. La toma es un extreme long shot con un ángulo normal. Como pueden ver, no está inclinado ni nada. Hay un movimiento de cámara, que el movimiento de cámara es un paneo. Por eso la flecha indica que la cámara se va a mover de izquierda a derecha. El SFX significa Sound Effects, o sea, efectos de sonido. Para efectos de sonido, yo le voy a poner pájaros y agua de arroyo. En la música, yo le voy a indicar que sí, que haya una música instrumental de fondo. Y en el diálogo, yo le voy a poner que María tiene que decir en ese momento: qué bonito día. Y bueno, estas son todas las instrucciones que tenemos que ponerle en cada una de las tomas para que quede claro qué es lo que debe ir apareciendo. Si las instrucciones son muy largas o si el diálogo es muy largo, lo que hay que hacer es reducir un poco el tamaño del texto, aunque evidentemente no podemos tener un diálogo muy, muy largo en una sola toma. Muy probablemente si tenemos un diálogo muy largo del personaje, entonces tendríamos que dividirlo en diferentes tomas. Pero bueno, en el caso de esta, dice una cosa muy cortita porque, bueno, va introduciéndola a la escena. Ahora voy a poner aquí mi siguiente ilustración, pero observen, aquí en la parte de arriba, yo estoy indicando que mi toma 1 va a ser la cortinilla. Entonces mi toma 2 va a ser María llegando al lugar del picnic y mi toma 3 va a ser cuando ya esté acomodando el mantel. El siguiente número es para indicar cuántas tomas son las que va a tener la escena. Yo todavía no he definido cuántas tomas bueno, sí ya definí, van a ser 3 dibujos más la cortinilla inicial, entonces son cuatro tomas en la primera escena. Entonces yo voy a borrar voy a indicar que esta es la toma 2 de 4, esta es la toma 3 de 4 y aquí abajo va a estar la toma 4 de 4. Y los siguientes pues ya no van a tener ningún contenido, entonces los podría omitir.
Aquí yo voy a indicar cuánto tiempo va a durar cada toma. De esa manera yo puedo ir planeando si mi animación va a caber en el tiempo indicado. Esta toma yo la voy a necesitar de 2 segundos. Y la siguiente toma también va a ser de 2 segundos, porque tiene que verse a ella acomodando el mantel y todo eso. Me traigo mi dibujo. Denme un segundo, lo tengo por aquí. Aquí está. Bueno, parece que los exporté muy grandes, entonces tengo que reducirlo. Está aquí. Y ahora sí. Bueno, en esta toma es donde vemos a María desde arriba. Entonces vamos a seguir la misma estructura. María se sienta en el pasto y acomoda el mantel y la canasta. La toma va a ser otro extreme long shot porque es lejos de ella, pero en la parte de arriba va a ser un ángulo cenital. El movimiento de cámara va a ser un boom porque las flechas están indicando que va a acercarse a ella desde arriba. El efecto de sonido, pues también van a seguir siendo pájaros. Y agua de arroyo. Vamos a continuar con la música instrumental de fondo. Y el diálogo, lo que ella dice en ese momento, va a ser: aquí me voy a acomodar. Y ya, eso es todo lo que hay que indicar. Después, en mi última toma, voy a arrastrar el último dibujo. Y la voy a colocar aquí. En mi último dibujo, ella es sorprendida por la criatura que está entre el bosque. Y esto yo lo voy a dejar de 2 segundos también. Y ahora tengo que hacer aquí las indicaciones. María escucha un ruido en el bosque y se sorprende. La toma es un close-up porque es cerca de su cara. Bueno, podría ser un medium close-up porque la toma empieza en el pecho. El ángulo es normal. Sigue movimiento de cámara. El movimiento de cámara va a ser un dolly porque vamos a acercarnos hacia la mirada entre el bosque. El efecto de sonido, va a ser un gruñido. La música va a cambiar, va a ser una música de suspenso. El diálogo, sí va a tener aquí un diálogo. Va a decir, ¿qué es eso? Y aquí voy a añadir un efecto de video, un VFX, para que la toma, para que la escena termine. Entonces mi video effect va a ser transición a negros. Y de esa manera yo ya terminé mi primera escena, ¿ok? Donde María llega al bosque para hacer su picnic.
pero la sorprende una criatura entre el bosque. Entonces, de esta manera es como tenemos que ir redactando nuestro storyboard. Puede ser tardado y complejo si lo hacemos, si hacemos una historia muy larga o con demasiadas escenas. Entonces, traten de pensar en el tiempo que debe de tener la historia para que no se convierta en un trabajo tan amplio, ¿ok? Entonces, como les decía, esta plantilla de aquí la pueden utilizar para hacer su propio storyboard y para que puedan trabajarlo de manera colaborativa, podrían llevar este archivo de PowerPoint a una carpeta de Google Drive o una carpeta de Microsoft OneDrive y compartirla con los compañeros para que todos puedan trabajar en el mismo archivo. Lo que se va a calificar en esta actividad, las instrucciones ya están alojadas en la sección de tareas de Teams, pero son estas. La actividad se llama 2.2 Storyboard y dice, con base en el documento guión que redactaron para el cortometraje animado, van a realizar un guión técnico o storyboard para visualizar las escenas y planear la producción. Aquí les dejo el vínculo que lleva al blog en donde se explica más a fondo cómo se hace un guión técnico o un storyboard, y este es el mismo vínculo del video que les explicaba al inicio. Les indico que descarguen los esquemas de tipos de tomas, ángulos y movimientos de cámara, porque estos los van a ocupar para poder redactar correctamente las instrucciones del video y tienen que familiarizarse con ellos. O sea, lo ideal sería aprendérselos de memoria, pero bueno, si no se lo aprenden de memoria, pues tengan allá a la mano los documentos. Van a trabajar con su equipo y van a dividir el guión literario en escenas, y cada escena debe dividirse en tomas. Cada toma debe visualizarse y planear qué debe contener en lo visual, lo sonoro y en los diálogos. No deben ahorrarse tomas, deben estar completas. Pueden utilizar la plantilla de storyboard que estoy adjuntando, y para trabajarla de manera colaborativa, pues alojen en un Drive, o pueden incluso usar una plantilla de storyboard en Canva. Nada más entran a Canva y le ponen storyboard y les van a aparecer diferentes formatos. Hay uno muy simple que es muy parecido a este. Y dice, coloquen los datos que se en el cintillo superior, ilustren todas las tomas que sucederán en la animación, y en las líneas de abajo de cada viñeta redacten el tipo de toma, ángulo y movimiento de cámara, efectos de video o de sonido o música y el diálogo de los personajes. Y ya cuando lo hayan terminado, exportenlo en PDF o copien el vínculo de compartir y lo pegan en la tarea de Teams. Lo que se va a calificar de esta actividad son dos criterios: tomas que ilustren con claridad y variedad de tomas, ángulos y movimientos todas las escenas de la animación, porque si no tenemos variedad en las tomas puede llegar a verse muy aburrido. Y en información, que redacten la información completa de tomas, ángulos, movimientos de cámara, efectos de video, sonido, música y diálogos. Y entonces eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que esta explicación pueda servir como un video tutorial para hacer storyboard, y que si tienen alguna duda me pueden escribir a través del chat que tenemos de WhatsApp o a través de Teams, y podremos pues dialogar para saber qué no quedó muy claro y poderlo explicar bien. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos pronto y seguiremos en contacto. Bye bye.